Vamos a estar compartiendo algunos versos del capítulo 16, empezando en el verso 6 hasta el verso 40. Libro de los Hechos, capítulo 16, desde el verso 6 hasta el verso 40. Y por causa del tiempo, vamos a leer al principio solamente los versos del 6 al 10 y luego descifraremos todos los siguientes versos hasta llegar al verso 40. Pero para fines de lectura, por favor, si puede ponerse en pies para que juntos reverenciemos la palabra de Dios. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Dios, estas palabras que son espíritu y son vida, que son más penetrantes que toda espada de dos filos. Dios, pedimos hoy que estas palabras salgan y penetren hasta lo más profundo del corazón. Háblanos, oh Dios, transfórmanos a través de ella. Y ayúdanos a ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia, y esta historia le dio un significado completamente diferente a la frase volar a ciegas. Este hombre, su nombre era Jim O'Neill. Jim era un piloto de 65 años que volaba solo en un pequeño avión de pasajeros desde Escocia a Inglaterra cuando las luces se le apagaron literalmente. Verán, aproximadamente unos 40 minutos después de iniciar el vuelo de 4 horas, Jim perdió la visión. Inicialmente Jim pensó que el sol lo había cegado temporalmente, pero pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que él pensaba. Jim dijo, y cito: de repente no podía ver los controles enfrente de mí, todo estaba borroso. Hermanos y hermanas, resulta que Jim sufrió un derrame cerebral en el aire. Y buscó con manos alrededor de la cabina hasta que finalmente encontró la radio. Entonces hizo una llamada de emergencia. Inmediatamente un hombre llamado Paul Gerard, comandante de la Fuerza Aérea, fue contactado por los controladores de tráfico aéreo y despegó en dirección a Jim. Luego de encontrar el avión, comenzó a hablar con Jim, dándole instrucciones y asegurándole que todo iba a estar bien. Paul se quedó con Jim en el aire todo el tiempo, guiándolo hasta la pista de aterrizaje más cercana. Entonces es cuando llega la prueba de fuego, la prueba final. Jim tiene que aterrizar el avión por fe y no por vista. Incapaz de ver la pista, Jim tendrá que escuchar, absolutamente depender de una voz que lo guiará donde se suponía que debe aterrizar. Jim comenzó el aterrizaje. Paul le indicaba que el aterrizaje no sería fructuoso, que tenía que volver a despegar y volver a intentarlo de nuevo. Y así lo hicieron, una y otra vez, hasta que finalmente, en el 8º intento, Jim hizo un aterrizaje casi perfecto. Todo a ciegas.
solamente por la fe en una voz que lo guiaba, la voz de otra persona. Hermanos y hermanas, yo no sé si tal vez usted puede relacionarse con esta historia. Y yo pienso que tal vez alguno de nosotros podría relacionarse. Porque no es que tal vez usted haya estado volando un avión a ciegas. Pero tal vez, y estoy casi seguro de que muchos de nosotros hemos estado volando en los cielos de la vida y de repente las luces se apagan. Todo se oscureció, no distinguimos entre norte, sur, este, oeste, arriba y hacia abajo. Estábamos completamente inseguros de cuál sería nuestro próximo movimiento. Estábamos como si estuviéramos volando a ciegas. Para usted tal vez no fue un derrame cerebral. A lo mejor fue esa conversación sobre el divorcio que lo dejó desconcertado, devastado y sin saber a dónde ir. O tal vez fue el informe médico que reveló que era un cáncer. Que no solo destruye tu cuerpo físicamente, que derrumba todo tu mundo y el mundo de los que están alrededor tuyo. O quizás fue la pérdida repentina de tu trabajo, que te dejó sin saber dónde sacarías o de dónde sacarías dinero para pagar tus deudas o cómo podrías cumplir tus necesidades financieras. O tal vez fue la muerte súbita de un ser querido que te dejó sin ganas de seguir viviendo. Siente que estás volando a ciegas, sin rumbo ni dirección, sin esperanza. No puedes ver un lugar para aterrizar. Y es entonces cuando haces tus oraciones de emergencia con la esperanza de que Dios te escuche y que alguien te dé alguna dirección. Hermano y amigo, ¿cómo respondes cuando surcando los infinitos cielos de la vida te quedas a ciegas? Todo lo que habías trazado, todo lo que habías planeado se derrumba como una torre de dominó. Eso es exactamente lo que le pasa a Pablo y a Silas en este capítulo 16 del libro de los Hechos. Verán, veamos al verso 6 y verso 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La misión de Cristo tiene un cambio de rumbo. Aquí, a este punto del libro de los Hechos, el apóstol Pablo y Silas están volando en la misión de Cristo. Han estado por todas partes llevando la palabra, llevando el evangelio. Y ahora ellos planean ir a Bitinia, pero Jesús dice no. Ellos planearon ir a Asia y Jesús dice no. El Espíritu no los deja. Pablo y Silas tenían un plan, una estrategia, una dirección en la vida, una vida ministerialmente planificada. Tenían un plan en la vida, un plan en el ministerio, y Jesús cerró la puerta. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Lo intentas una y otra vez, te caes, vuelves a levantarte y lo sigues intentando. La puerta vuelve y se cierra. Y animosamente, tomando fuerza de donde no hay, te levantas de nuevo, lo intentas y la puerta vuelve y se te cierra en tu propia cara. Dios está cerrando una puerta. Ahora, las Escrituras no nos dicen cómo es que el Espíritu detuvo a Pablo y a Silas de ir a predicar la palabra hacia donde ellos querían. No sabemos, no da especificaciones. No sé, a lo mejor tal vez el camello se quedó sin gasolina. O tal vez se le ponchó una llanta al camello. No sé cómo sería que no pudieron llegar. Pero de alguna manera el Espíritu le impidió ir a predicar a esos lugares. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor afirma sus pasos. Es lo que dice la Biblia en Proverbios 16:9.
Y si vamos a Santiago capítulo 4, 13 al 15, dice: venid ahora vosotros que decís, hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año y comercializaremos y obtendremos ganancia, pero no sabéis lo que traerá el mañana. En cambio debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Quién puede tener el control del futuro? ¿Quién puede saber lo que es mejor para ti? Oh, hermanos, hay pocas cosas que son más frustrantes en la vida que cuando estamos volando en la vida sin dirección, flotando en el aire. Y la idea misma de que alguien más, incluyendo a Dios, sabe mejor que nosotros hacia dónde se dirige nuestra vida es blasfemia. No podemos entenderlo. Nadie sabe mejor que yo lo que es mejor para mi vida. Nadie puede decirme a mí lo que tengo que hacer. Yo conozco lo que es mejor para mí. El verso 10 del capítulo 16 dice: cuando vieron la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto, Pablo concluyó. Esto significa que la respuesta no estaba en la visión misma. Simplemente confió en Dios. Pablo entendió que la misión de Cristo se vive por fe y no por vista. A nosotros nos parece un cambio de rumbo. En realidad es un cambio de visión. La pérdida de tu trabajo pareciera como que es un cambio frustrante, es un cambio duro. Un traslado de un lugar a otro. Tal vez estás en un hospital, en una cama, en un cuarto de hospital y te preguntas: ¿qué hago aquí? O tal vez estás en la prisión. Tal vez estás en un lugar donde no crees que deberías estar. Y para ti es simplemente un cambio de rumbo. Dios está cambiando tu rumbo. No. Más que cambiando tu rumbo, Dios está cambiando tu visión. ¿Qué tal si la pérdida de empleo no es una simple pérdida de empleo, sino que en el próximo trabajo que Dios tiene para ti, hay alguien esperando escuchar la palabra de Dios a través de ti? ¿Qué tal si ese cuarto de hospital es que hay una enfermera, un doctor, una persona que allí necesita no irte a dar aliento a ti, no irte a animar a ti, sino a recibir de ti ánimo y aliento, que en medio de una cama de hospital, en medio de la muerte, tienes una sonrisa, tienes una fe inquebrantable, tienes una paz interna y ellos dicen: yo quiero tener eso que tú tienes? ¿Qué tal si no es simplemente Dios redirigiendo su misión? Pablo y Silas sabían que cuando te entregas a la visión de Cristo, habrá momentos en que Dios cambiará la dirección, el rumbo de tu vida. Y en esos momentos de frustración, puedes estar seguro de que Dios no está cerrando una puerta para frustrarte. No. Dios está abriendo una puerta para usarte. Y lo repetiré de nuevo porque es muy importante que lo captemos, hermano. En esos momentos de frustración, en esos momentos en los que te sientes que Dios está trastornando toda tu vida, no es que Dios está cerrando la puerta para frustrarte. Dios está abriendo otra puerta para usarte, para su gloria y su honra. La visión de Cristo tuvo un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Pero aquí vemos algo más. Aquí vemos que también la misión tiene un cambio de personas. Ahora pasamos de un cambio de rumbo a un cambio de tipos de personas. Lea conmigo el verso 12 al 15 del capítulo 16. Dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que allí se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciéndonos: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia pasa de ser una mujer religiosa a una mujer radical. Y esto es importante, hermano, porque nosotros como líderes, como pastores, como ministros, tenemos enfocado muchas veces nuestro ministerio a qué tipo de personas vamos a ministrar. ¿Qué tipo de gente queremos que vengan a nuestra iglesia? ¿A qué tipo de personas creemos que Dios está llamando? Hay personas que solo quieren ir a los ricos. Hay un pastor que, amigo mío, me dice: bueno, si tú quieres ir y predicarle a los pobres, a los necesitados, vete, pero los ricos también tienen derecho a la salvación. Yo voy a los ricos. Y tiene lógica. Pero a veces nosotros diseñamos en nuestra mente, en nuestro ministerio, qué tipo de personas queremos atraer a nuestra iglesia, a quienes creemos que Dios le está llamando, a quienes vamos a predicarle la palabra. Esta mujer Lidia, cuando Pablo llegó a Macedonia, se encontró con ella, una mujer filipense. Pablo se encuentra con ella en un estudio bíblico junto al río. Ella era rica. No sabemos mucho acerca de Lidia, pero sabemos algunos detalles. Y sabemos que era rica porque era una mujer que tenía una empresa de vender púrpura. Y eso era un asunto de mucho prestigio en esa época. Es como decir que Lidia era una empresadora, o una empresaria sería mejor decir, una empresaria moderna con su propio estilo o línea de vestido. Pierre Cardin o Jennifer Lopez con su propia línea de perfume. Una mujer de dinero. Era rica. No era una simple mujer cualquiera. Algo más que sabemos por lo que dice la Biblia en el verso que acabamos de leer, es que era una mujer que adoraba a Dios. O sea, era una mujer gentil que no era del grupo judío, pero que había aceptado y había adoptado las costumbres y las leyes morales de los judíos. Ella es económicamente segura y moralmente pura. Una mujer sin tacha, una mujer sin arrugas, una mujer sin un pasado malo, una mujer con dinero, tenía una forma de vida cómoda, pero su corazón no estaba abierto. En el libro de los Hechos, el Señor abre el corazón de Lidia. Y Lidia no solamente cree y se bautiza, Lidia se vuelve radical para el Señor. Lidia es la primera conversa en la iglesia de los filipenses. ¿Saben qué dice Pablo acerca de esta iglesia de los filipenses? Escuchen lo que Pablo dice a los corintios acerca de la iglesia de filipenses. Está en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. Dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Lo que da a indicar aquí es que esta mujer Lidia usó su riqueza, usó las ganancias de sus bienes para desbordarlo en la obra misionera, porque ella fue abierta, su corazón fue abierto para el Señor. Ella fue transformada de una manera tan radical que ella se entregó por completo con todo lo que tenía para la obra. Y eso hizo de esa iglesia de Filipenses una iglesia notable por su generosidad. No importa que tan bien te haya ido en la vida, no importa que tan fuerte seas económicamente, no te servirán de nada tus bienes y tus riquezas si Dios no ha capturado tu corazón. Dios es muy sabio. Si yo te conozco y sé que tienes mucho dinero, te digo: dame tu cartera, porque sé que ahí hay plata. Pero Dios no pide tu cartera. Dios lo que te dice es: dame, hijo mío, tu corazón,
Porque Dios sabe que una vez tenga el corazón, no hay nada que quede fuera de ahí. Todo lo que tienes será del Señor. Cuando Dios toma y captiva tu corazón, no eres nada exento. No hay nada que tú tengas que sea exento para Dios. Y es exactamente lo que le pasó a Lidia. Una mujer transformada, con un corazón abierto para la misión. Si tú tienes un corazón abierto para abrazar la misión con cada fibra de tu corazón, entonces puedes decir que Dios tiene capturado tu corazón. Aquí hay otro ejemplo de otro tipo de persona a lo cual le he llegado el evangelio. Acuérdense que estamos hablando de que Pablo y Silas tienen planeado ir a un tipo de persona, a una ciudad diferente a predicar, y Dios le ha cambiado el rumbo. Porque Dios estaba esperando que cuando llegara Pablo y Silas, ya estaba Lidia allí con el corazón abierto esperando. Dios tenía una mujer allí esperando. Es por eso que la visión del macedonio decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque ya Dios tenía otro plan. Dios está tratando de alcanzar a otro tipo de personas. Dios está tratando de alcanzar a los ricos, a los potentosos, a los que tienen y que parecen no tener necesidades. Dios le dice: no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas riquezas tengas, aún tienes necesidad de un Salvador que se llama Jesús Cristo el Señor. Pero ahora vemos otro tipo de persona a lo cual pareciera que Dios le interesaba que le fuese llevado el evangelio, y por eso cambia el rumbo de Pablo y Silas. En el verso 16 y 18 del capítulo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, viendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Se pregunta: ¿pero por qué? Si la muchacha lo que estaba era anunciando a los siervos del Señor. Pero ¿sabe lo que es el diablo en su astucia? Y esto es sabio, hermano. Satanás va a tratar de distraerte para que no escuches la verdad. ¿Y sabe lo que hace? A veces te pone la misma verdad distorsionada para que tú no la puedas escuchar. Esta mujer, en lugar de que el silencio y la palabra pudiera penetrar a los oyentes, ella, para evitar que ellos la oyeran, gritaba: estos hombres están predicando la palabra, pero no dejaban oír la palabra. Y a veces así estamos, hermano, haciendo mucha bulla y mucho ruido para el Señor, y no dejamos que la palabra de Dios penetre el corazón de las personas necesitadas. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Mucha bulla, mucho escándalo, todo pareciera que se está cayendo a pedazos, y Dios no parece estar por ningún lado. Y las personas necesitadas de una palabra, necesitadas de oír la voz de Dios, y solo oyen ruido, bulla. En nombre de Jesucristo, sal de ella. Dice la Biblia que en el mismo instante, en la misma hora, se fue. Una mujer que pasa de la esclavitud a la libertad. Estaba allí necesitando oír palabra de Dios. Una esclava físicamente. Mientras Lidia era propietaria de su propio negocio, esta mujer esclava, ella era el negocio. Mientras Lidia fabricaba productos para vender, esta mujer, ella era el producto que se vendía. Lidia es la directora ejecutiva que vive en un condominio de una gran altura. Esta mujer es la drogadicta de la calle. Lidia es conocida por su pureza, por su moralidad. Esta mujer es la inmoral que vende su cuerpo. No habría una diferencia más grande entre estas dos mujeres.
Pero para ella también es la palabra. Para ella también es el evangelio. Esta mujer pasa de la esclavitud, no solamente de la esclavitud física. Era una mujer esclava que todo lo que producía tenía que dárselo a sus líderes, a sus amos. Para ellos trabajaba. Y quién sabe cuántas veces vendía su propio cuerpo para darle ganancia a sus amos, además de la adivinación que hacía. Pero esta mujer no solamente era esclava físicamente, era esclava espiritualmente. Porque la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer no solamente era oprimida, esta mujer estaba poseída por un espíritu. Pablo exige en el nombre de Jesús que ella sea liberada. Y en un momento ella pasa de la esclavitud en el pecado y la esclavitud a los hombres a ser liberada por Jesucristo. Mientras que Lidia fue salvada de la religión, esta mujer fue salvada de la vida de esclavitud y la vida de esclavitud física y espiritual. La buena noticia es que la salvación de Jesús puede cambiar. Jesús puede cambiar tu vida. No importa quién sea, no importa si eres rico o pobre. Jesús vino a liberar a los cautivos. He aquí otro ejemplo de otra persona que necesitaba escuchar el evangelio. Por eso Dios cambió el rumbo de Pablo y Silas. La Biblia dice que había un carcelero. Y este carcelero pasa de la muerte literalmente a la vida. El caso de la mujer adivina que estuvimos mirando anteriormente, eso realmente desencadenó una furia contra Pablo por los dueños de esta muchacha esclava. Ya le perdió la ganancia. Esta mujer ahora no puede adivinar, ya no tenemos de dónde sacar el dinero. Así que estos hombres que tenían a esta muchacha como esclava, golpean a Pablo y alborotan el pueblo para hacer que Pablo y Silas sean metidos en prisión, en una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo responden Pablo y Silas a esta situación? Véanlo conmigo en el verso 24 y 27. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí Pablo conoce a un carcelero. Este carcelero es un romano, un soldado romano, amado y odiado. Tiene un trabajo estresante. Tiene la gran responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley y asegurarse que cada prisionero bajo su propia autoridad cumpla con la cadena o la condena que le ha sido impuesta. Pero este hombre sabe que la muerte romana era severa. Era una de las formas más horribles de morir. Los romanos eran expertos en hacer sufrir a las personas antes de morir. Los romanos entendían, y este soldado sabía lo severa que sería su pena. Así que él prefirió quitarse la vida, porque de todas maneras era hombre muerto. Así que saca su espada para matarse. Pero el verso 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aleluya.
¿Valió la pena el cambio de rumbo? Claro que valió la pena. Solo imagínese, solo piense cómo ha cambiado la vida de este hombre. Un hombre al borde de la muerte que ahora tiene vida y vida eterna. Toda su familia, juntamente con él, han sido salvos, han creído en el Señor Jesucristo. Tal vez puedes sentirte que estás al final de tu cuerda, que quizás piense que no vale la pena vivir, que sería más fácil rendirse, suicidarse, quitarse la vida. Escúchame con atención, porque sé que tal vez este mensaje puede llegar a alguien a través del internet y solamente Dios sabe hasta dónde la voz que hoy está saliendo de mis labios puede llegar en un futuro cercano o lejano. Pero donde quiera que esté, quiero que me escuche. Escúchame, Jesús puede llevarte de la prisión de la desesperación a un verdadero lugar de esperanza. No te hagas daño, confía en Dios, no te mates, no te hagas daño. Todos estamos aquí. No sé a quién le estoy hablando, pero te estoy hablando a ti. Sí, a ti que estás al borde de suicidarte, a ti que has pensado que ya no vale más la pena seguir viviendo. Quiero que sepa que Dios tiene amor por ti, que su amor no se ha terminado, que Dios tiene planes contigo. No te hagas daño, no te mates, porque todos estamos aquí, estamos contigo. No importa la situación que estés atravesando, todos estamos aquí y todos estamos contigo. Y aunque parezca paradójico, estamos contigo hasta que la muerte nos separe. No hasta que tú te mates, no, sino hasta que mueras. No hasta que te suicides, sino hasta que Dios por su propia voluntad decida llevarte. No te hagas daño, todos estamos aquí y estamos contigo. Quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que la iglesia, esta iglesia, familia de la fe, está aquí para ti. ¿Puedes ver lo que el escritor del libro de los Hechos está haciendo aquí con estos ejemplos? Lucas, el que escribe este libro, está aquí en este pasaje mostrando el poder transformador del evangelio. Una mujer rica, una mujer de negocio, que todo lo que tiene lo da para avanzar la misión del reino de Dios. Una muchacha esclava física y espiritualmente que es liberada. Un carcelero en momentos antes de morirse, antes de suicidarse, entrega su vida al Señor y es rescatado a la vida. ¿Puedes ver lo que el escritor está haciendo aquí? Nos está diciendo, Jesús salva a todo tipo de personas. No importa si eres rico o pobre, no importa si eres mujer o hombre, no importa si eres moral o inmoral, de cuello blanco o de cuello negro, no importa quién sea, de dónde sea, no importa lo que hayas hecho, cuántas veces lo hayas hecho, con quién lo hayas hecho, no importa, Jesús puede y quiere salvarte. Lucas está tratando de demostrarte aquí no solamente que Dios salva a todo tipo de personas, sino que el evangelio debe ser compartido en todo tipo de lugar. En el escenario religioso, en la iglesia, así también como puede ser compartido en los estudios bíblicos junto al río, pero también en las calles, también en los mercados, también en las prisiones. No hay lugar exento para la predicación de la palabra, porque quiero que sepas que cuando el evangelio se comparte en todo tipo de lugares, Dios salva a todo tipo de personas. La misión de Cristo y el patrón inmutable de Dios. Eso lo vemos claramente en este pasaje bíblico. Aquí vemos muchos cambios. Vemos cambios de vida, la mujer que fue transformada,
Tanto la mujer esclava como Lidia, el carcelero que fue transformado, vidas cambiadas, vidas transformadas. Vemos muchos cambios. Y es por eso que si no te gustan los cambios, tal vez no te gustará mucho a Jesús, porque Jesús es un hombre de cambio. Pero aquí veo tres cosas que no cambian y son importantísimas y quiero resaltarlas. Número uno, hay algo que no cambia en la misión de Dios. Y eso es que Dios es soberano. Eso no cambia. Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Creen ustedes que fueron las palabras sabias de Pablo que tocó el corazón de aquella mujer? Mentira. Si ya Dios había abierto el corazón de ella, inclusive Dios tuvo que cambiar el rumbo a Pablo para que ella pudiera escuchar la palabra. Dios es soberano en cuanto a la misión de la iglesia. No cree, hermano, que Jesús está simplemente pensando en lo que tú vayas a hacer para entonces él actuar. Jesús es el dueño de la obra, Dios es el dueño de la misión y nadie está más interesado que Dios en salvar y rescatar las almas. Dios es soberano. Dios abrió el corazón de Lidia. El nombre de Jesús fue el que liberó, no fue Pablo. Cuando Pablo dijo en el nombre de Jesucristo, sal, no dijo en mi nombre. Dijo en el nombre de Jesús, porque toda la misión, toda la obra, todo pastor, todo ministerio, tiene que saber que Dios es el director, el dueño de la obra, el dueño de la misión, el dueño del ministerio, y que no eres tú, sino Dios. Dios es soberano. Fue Dios el que envió el terremoto para abrir las cárceles. ¿O creen ustedes que Pablo dijo, escuchen ahora lo que voy a hacer? ¡Ah, venga terremoto! ¿Pablo tenía autoridad para hacer eso? ¿Acaso Pablo provocó ese terremoto? Fue Dios. Y eso muestra la soberanía de Dios en cuanto a la salvación y al ministerio. Así que deja ya de pensar que tú eres el dueño de la iglesia, que tú eres el dueño de la obra y que tú eres el dueño del ministerio, mi iglesia, mi... No eres nadie, eres un instrumento de parte de Dios. Dios es soberano, Dios es el que construye, Dios es el que pone el querer como el hacer y lo hace precisamente para que nadie se lleve la gloria, para que toda gloria sea dada a Dios, porque Él es el único merecedor de ella. Así que eso no cambia en ninguna misión. Dios te puede cambiar el rumbo. Dios te puede cambiar el tipo de persona al que le vayas a predicar. Dios puede cambiar la forma en la que tú puedes predicarle a la otra persona, pero nunca cambiará la soberanía de Dios sobre el ministerio, sobre la misión, porque esta misión es de Dios. Así que Jesús es el que dice, yo, ese que acabas de describir, cuando Pedro le declaró, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, ese soy yo. Y en esa declaración dice, en esa roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, ni el diablo ni todos sus demonios prevalecerán contra ella. Dios es soberano en la misión. La otra cosa que no cambia es la estrategia. La estrategia que Pablo usó, hermano, es una estrategia simple. Nosotros somos los que complicamos tanto esta predicación de la palabra. De que tienes que ser un erudito para poderte parar al frente, que tienes que hacer un estudio de 5 o 4 años de teología y aprenderte de memoria el libro de Romanos. Y ¿qué va, hermanos? La misión es simple, nosotros la complicamos. Lo único que tenemos que hacer es mostrar amor, compasión a las personas necesitadas. Pablo simplemente hablaba y decía en el nombre de Jesús, y decía solamente cree y serás salvo. No había que hacer muchas cosas, pero complicamos la misión, hermano. Tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que quitarte aquello, tienes que ponerte aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, quítate, ponte, no hagas. Que le estamos poniendo carga a las personas que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar. La palabra, la predicación es simple. El mensaje del evangelio es simple. Jesús te ama. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y mostrar amor y compasión
Es todo lo que necesitamos. La tercera cosa que veo que no cambia en esta misión de Dios es una iglesia firme y dispuesta a soportar lo que sea por el avance del Evangelio. Pablo, Silas, Esteban, tantos otros cristianos sufrieron apedreamientos, prisiones, calabozos, golpizas, acusaciones, pero la iglesia seguía caminando. Pablo en medio del dolor seguía cantando. Pablo en medio del sufrimiento seguía orando y seguía alabando y adorando a Dios. Para concluir, no hay nada más aterrador y frustrante que volar a ciegas cuando la vida se oscurece y te sientes sin dirección. En algún momento de este nuevo año que apenas estás empezando, estamos apenas a mediados del primer mes del año, pero quiero que sepas que en cualquier momento de este nuevo año es probable que te vayas a encontrar en una situación en la que te sentirás volando a ciegas. Pero cuando eso suceda, no olvides que hay otra voz. Es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Dios habla sobre tu vida y Él te guiará hacia donde se supone que debes aterrizar. Y cuando tengas dudas, cuando tengas preguntas, si acaso te preguntas si es posible que eso suceda, solamente recuerda cuando Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, en el huerto de Getsemaní, en los momentos en que fueron los más oscuros de su vida, cuando cerró la puerta de su propia voluntad y se abrió y entregó para que se cumpliera la voluntad de su Padre, Jesús continuó confiando en el plan de su Padre y efectivamente murió y fue sepultado, pero 3 días después el Padre lo levantó de la tumba, lo guió al cumplimiento perfecto de su voluntad. Y eso, querido hermano y amigo, es exactamente lo que Dios hará por ti. Padre, gracias. Gracias por estas palabras. Dios, yo espero que estas palabras puedan haber penetrado hasta lo más profundo y hayan traído ánimo, aliento y esperanza a aquellos que hoy la escuchan. Si estás escuchando hoy, amigo mío, tal vez Dios te ha permitido navegar a ciegas en muchas áreas de tu vida y tal vez hoy has llegado el momento en que no sabes ni siquiera cómo manejar el avión de tu vida, no sabes cómo vas a aterrizar, no sabes ni siquiera si eso es posible, estás volando a ciegas. Pero he aquí Dios dice: oye, hijo mío, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre. Que abra la puerta de su corazón y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy escuchas esa voz que te está guiando, en este momento en el que no sabes a dónde ir, en este momento en el que no sabes dónde vas a aterrizar, en este momento de desconcierto, en este momento de desconsuelo, oye la voz del Espíritu Santo que te dice: ven. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias. Gracias. Amén.